Hola, yo soy Juan y esto es Clases con Juan. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sección de 5 preguntas típicas y el turno de hoy es para el examen de admisión de la Universidad de Antioquia, así que comencemos. Pregunta número 1. Se tienen los números W y Z definidos como W es igual a 5 séptimos menos 3 cuartos y Z es igual a 12 quintos menos 9 cuartos. De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 1. Entonces, el tema de esta pregunta es números fraccionarios o operaciones con números fraccionarios. Entonces, acá nos dicen, bueno, tenemos W y Z definidos así. ¿Qué podemos afirmar? ¿Será que ambos son negativos, ambos son positivos, uno es positivo, otro es negativo? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, bueno, yo tengo dos métodos para ver esto, pero entonces vamos a ver. Lo primero que podríamos hacer, y es lo más rápido que a alguien se le ocurre, es bueno, pues entonces restémoslo y calculemos cuánto es 5 séptimos, o le restamos menos 3 cuartos y vamos a ver qué pasa. Pues la respuesta sería no, eso no sería lo más rápido. ¿Por qué? Hay una forma más sencilla, entonces miremos. Ustedes pueden hacer esto, pueden hacer esta resta, recuerden cómo se restan fraccionarios, ¿sí? Entonces esa es una propiedad, recuérdenla también. Y es algo que yo llamo carita feliz, entonces multiplican este de arriba por este y este de arriba por este y estos dos en 7 por 4, entonces les queda acá como una carita feliz. Entonces, ¿eso qué sería igual? Primero coloco este, ¿no? El que está de primero siempre queda primero. 5 por 4 sería 20, menos 3 por 7, 21, sobre 7 por 4, 28. ¿De qué se van a dar cuenta? Como pues 20 es menor que 21, entonces esto les va a dar un número negativo. Y pues simplemente podrían colocar que es un número negativo. Y ya, sería muy rápido. Pero hay otra forma de hacerlo que yo también considero que es rápida, pero digámoslo así, le sirve más, por ejemplo, para cuando ustedes les dicen, bueno, ordenen los números fraccionarios de menor a mayor. Vamos a ver cómo se hace eso. Yo voy a colocar acá un número para el marcador verde, va a ser para 12 quintos. Y el marcador morado va a ser un número que corresponde a 9 cuartos. Entonces empecemos para 12 quintos. ¿Qué hago yo? Multiplico estos dos. Sí, igual que acá. 12 por 4 me daría 48. ¿Y qué hago con el marcador morado? Pues entonces multiplico estos dos. Entonces me daría 9 por 5 que me da 45. Y ya. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta acá? ¿De qué nos podemos dar cuenta? Que 48 es mayor a 45 y 48 corresponde a 12 quintos y 45 a 9 cuartos. Entonces podríamos decir 12 quintos es mayor a 9 cuartos, ¿listo? Y como estamos acá restando, pues vamos a colocarlo acá. Acá. Podemos acá concluir que 12 quintos es mayor a 9 cuartos. Como estamos restando, esto nos va a dar un número que es positivo. Y listo, así de fácil. Entonces, dos consejos. Pueden hacerlo así y les quedaría bien, sí, no hay ningún problema. Pero pueden hacerlo también así. Y este método, digámoslo así, también les sirve a ustedes para ver cuál fraccionario es más grande, sin tener que hacer ningún tipo de operación, que también es una pregunta muy típica de estos exámenes. Y ya, a ese respecto la opción correcta sería la opción C. Pasemos con la pregunta número 2. Pregunta número 2. Se define la operación rombo en el conjunto de números reales con b diferente de 0 así. A rombo b es igual a a la b más 1 sobre b. El valor resultante de 8 rombo 1/3 es, tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 2. Entonces, el tema de esta pregunta es operaciones y ecuaciones. Y es muy importante que ustedes recuerden las propiedades de la radicación, de la potenciación, de la suma de fraccionarios también. Entonces, vamos a ver cómo se hace. A ustedes les definen una nueva operación, que es a rombo b. Y les dicen que a rombo b es esto. A a la b más 1 sobre b. Les dicen, bueno, teniendo en cuenta eso, ¿cuánto sería 8 rombo 1/3? Entonces, pues, ¿qué haría uno? Simplemente reemplazar. A es 8, entonces sería 8 y b es 1/3. 8 a la 1/3 más 1 sobre b. 1, yo coloco acá esta división así, para diferenciar que la división principal, coloco estas dos muescas, 1 sobre 1/3. Entonces esto lo coloco normal. Listo. Entonces lo primero, recordar las propiedades de la radicación y la potenciación. Entonces recuerden que a la 1 sobre n es igual a raíz enésima de a. Importante. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿qué me daría acá? Ya no tendría 8 a la 1/3, sino tendría raíz tercera de 8. ¿Y por qué hago eso? Porque si me dice a mí cuánto es 8 a la 1/3, yo soy como, pues no sé.
Pero si me dicen cuál es la raíz tercera de 8, pues es más fácil porque es un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me da 8. Listo. Ahora, en este caso, también tienen que recordar las propiedades de los fraccionarios. Pero bueno, vamos a hacerlo acá más 1 sobre 1/3. Recuerden la división de los fraccionarios, y es algo que de pronto ustedes en el colegio vieron como la ley de la oreja. Pero ¿qué pasa? Acá yo no puedo hacer una división de fraccionarios porque solo acá en el denominador, o sea en la parte de abajo tengo fracción, me falta una fracción arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues colocar un 1 acá abajo, ¿sí? Por eso es importante hacer esta diferenciación de cuál es la división principal. Y después de eso, ¿qué hago? Pues multiplico medios y multiplico extremos, ¿sí? Que es lo que ustedes recuerdan como ley de la oreja. Pero bueno, vamos a continuarlo acá. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Cuánto es la raíz tercera de 8? Un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé 8, pues sería 2, porque 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces acá sería 2. Más. Entonces apliquemos la ley de la oreja. Ustedes me dirán, bueno Juan, pero ¿qué es lo que yo dejo arriba? ¿Qué dejo abajo? ¿Qué hago? Y pues yo les digo, pues es fácil. Yo me lo aprendí como, siempre lo que está más arriba va a quedar arriba. Entonces esta multiplicación que está en azul es lo que va a quedar más arriba. Sería 2 más 3 por 1, 3. Esto dividido entre esto que está abajo. Pues lo voy a colocar solo por el ejercicio, pero sería 1. ¿Sí? Entonces 3 sobre 1 pues es lo mismo que 3. Y si hacemos esta suma, pues nos daría 5. Y listo, así de fácil. Nos daríamos cuenta que la opción correcta sería la opción B. Entonces pasemos a la pregunta número 3. Pregunta número 3. Dada la secuencia y nos muestran la secuencia de 3 cuadros y nos preguntan cuál de los siguientes cuadros continúa la secuencia. Tenemos las opciones. Bueno, entonces vamos con la pregunta número 3. Entonces, el tema de esta pregunta es análisis de imagen y es un tema que se evalúa en muchas universidades, en los exámenes de admisión. Universidad Nacional, Universidad de Antioquia y también un examen de Ecuador que se llama Ser Bachiller. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esto. Resulta que nos dan acá una secuencia de 3 imágenes y nos dicen, bueno, ¿cuál sería la cuarta imagen? Hay personas que lo pueden resolver en un minuto y hay otras que se pueden tardar e incluso no llegar a hacerlo. Cada quien es distinto. Vamos a ver cómo lo haría yo. Pero les recomiendo es que si ustedes tienen, digámoslo así, un método que les permite llegar a la respuesta de manera rápida, pues lo hagan con ese método. Pero ¿cómo lo haría yo? Bueno, lo que yo hago primero es ver si se agrega o si se quita algo. Es decir, hay una nueva figura, se remueve alguna figura y nos damos cuenta que no. No sucede, siempre es un círculo, un triángulo y un rectángulo. Listo. Posterior a eso, yo miro el sistema en general, es decir, sin mirar cada una de las figuras pequeñas. Entonces, si se dan cuenta, esto cambia de posición, ¿sí? Pero siguen siendo 3. Entonces cambia de posición y está rotando. ¿En qué sentido? En contra de las manecillas del reloj. Entonces vean, para llegar a esta posición, entonces este tuvo que rotar así en contra de las manecillas del reloj. Entonces está 1, 2, 3. Entonces pasó a 1, 2, 3 y quedó horizontal. Para llegar a esta posición tuvo que rotar así en contra de las manecillas del reloj y quedar acá. Entonces, ¿qué va a pasar? También va a girar así y va a quedar en qué posiciones, pues en estas, si se dan cuenta, en estos 3 cuadros, en posición horizontal en la parte superior. Entonces a ese respecto, ustedes ya podrían eliminar 2 de las opciones que les presentan. Entonces bueno, una vez yo hago esto, ahí sí paso a mirar qué pasa con cada una de las figuras. Nosotros estamos acá teniendo un movimiento de rotación, entonces acá va mi consejo: cuando ustedes tengan un movimiento de rotación, numeren las figuras si son pocas. ¿Por qué razón? Porque digamos, para mí es más fácil verlo con números. Entonces miremos, ¿cuál es la que está más adelante? Pues sería esta, entonces sería la posición 1, 2 y 3. En este caso, 1, 2 y 3. Y en este caso sería, porque va a rotar hacia acá, 1, 2 y 3. Vamos a ver si existe algún patrón que nos ayude. Entonces bueno, si se dan cuenta acá, este estaba en la posición 1. Y si en cambio de posición siguió en el mismo lugar. Entonces, ok, vamos a ver si también pasa con este que está en la posición 1. Entonces está en la posición 1, sigue en el mismo lugar. Y uno diría, ah, listo. Entonces, cuando yo numero acá, como tengo este movimiento, nos da posición 1, 2 y 3. Entonces, aquel que está en la posición 1 continúa en el mismo lugar. ¿Cuál es? El rectángulo. Entonces el rectángulo continúa en el mismo lugar, solo que ahora pasa a la posición 2. ¿Listo? Ahora miremos qué sucedía con aquellos que están en la posición 2. El triángulo en la posición 2 pasó a ocupar la posición 1. Yo, ok,
El rectángulo en la posición 2 pasó a ocupar la posición 1. Listo, entonces acá este triángulo que está en la posición 2 pues va a pasar a ocupar la posición 1. Sencillo. Entonces acá vamos a tener este triángulo. Y finalmente, pues simplemente tenemos este círculo que está en la posición 3 y pues va a quedar en la posición 3. Otra forma en la que ustedes lo pueden ver, digámoslo así, sencillo, es que pues este círculo siempre va a mantener su posición, la posición número 3. Y ya, así de sencillo. A ese respecto ustedes podrían observar que la opción correcta es la opción B. Pasemos con la pregunta número 4. Pregunta número 4. Se tienen balotas idénticas dentro de una bolsa opaca para realizar un sorteo. Dentro de la bolsa hay 5 balotas rojas, 2 balotas blancas y 3 balotas negras. Con el objetivo de que la probabilidad de sacar una balota blanca sea de 2/5, se deben agregar a la bolsa. Tenemos las opciones. Bueno, vamos con la pregunta número 4. Entonces el tema de esta pregunta es probabilidad. Pero nos preguntan de una manera un poco distinta. ¿Por qué? Porque nos dice, vea, es que tenemos una bolsa que tiene estas balotas, 5 rojas, 2 blancas y 3 negras. Y nos dicen, nosotros queremos que la probabilidad de sacar una balota blanca sea de 2/5. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántas balotas y de qué colores hay que agregar para obtener esta probabilidad? Primero, recordemos que es probabilidad. Entonces, la probabilidad de un evento X, por ejemplo, en este caso, sacar una balota blanca, sería igual a ¿qué? Ustedes de pronto lo recuerden del colegio, pero sería a los casos favorables, es decir, los que cumplen esa condición X, por ejemplo, probabilidad de sacar blanca sería pues el número de balotas blancas. Casos favorables sobre casos totales. Acá dice totales y eso es importantísimo. Entonces acá no, los que va abajo no es los que no sean blancos, sino todos, todo el conjunto. Entonces vamos a ver cada una de las opciones. La opción A que nos dice, agregue 0 blancas y 2 negras. Entonces, según esto, la probabilidad de sacar blanca, ¿cuál sería? ¿Cuántas blancas voy a tener si agrego 0 blancas? Pues voy a tener las mismas 2. ¿Listo? Ahora, sobre casos totales, ¿cuántas balotas voy a tener? Acá tenía 10 y 2 que tengo, pues entonces tendría 12. Y lo puedo simplificar, claro que lo puedo simplificar porque saco la mitad, ¿no? Entonces vamos a hacerlo acá con verde. Mitad de 2, 1, mitad de 12, 6. Esto nos quedaría igual a ¿cuánto? A 1/6. Esa no es la respuesta correcta, entonces no me sirve. Listo, vamos con la opción B. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar una balota blanca si agrego ese número de balotas? Casos favorables, ¿cuántas blancas tenía? Tenía 2 y agrego 2, entonces voy a tener 4 blancas. Sobre casos totales, tenía 10 balotas y agrego 2 negras, serían 12. Pero ojo, estas 2 blancas también cuentan, entonces serían 14 balotas en total. Entonces sería 4 sobre 14. Que si puedo simplificarlo, pues claro que sí, porque puedo sacar mitad. Entonces mitad de 4 sería 2 y mitad de 14 sería 7. Esto nos va a quedar igual a 2/7. ¿Esta opción me sirve? Pues no me sirve. La B tampoco es. Y miremos la opción C y la opción D. En la opción C, 4 balotas blancas y una negra. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar blanca? Vamos a ver. Los casos favorables, tenía 2 balotas blancas y agrego 4, entonces serían 6 balotas blancas. Divido entre los casos totales. Tenía 10 y una 11 y 4 15. 6 quinceavos. ¿Puedo sacar o puedo simplificarlo? Claro que lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque estos dos números son divisibles entre 3. 6 entre 3, o sea, tercera parte de 6 va a ser 2 y tercera parte de 15 va a ser 5. Nos podemos dar cuenta que esto nos va a dar 2/5. Y esa sería entonces la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si yo agrego 4 balotas blancas y una negra, pues entonces vamos a tener una probabilidad de 2/5, que es lo que estamos buscando al sacar una balota blanca. Pero pues hagamos la opción D. 6 blancas y 3 negras.
Vamos a ver cuál es la probabilidad de sacar blanca. Ahora, ¿cuántas balotas blancas vamos a tener? Vamos a tener 8. Casos favorables. ¿Y los casos totales? Teníamos acá 10 y 6 que agregamos serían 16 y 3 serían 19. Entonces 8 sobre 19. ¿Se puede simplificar más? No. Pues eso nos va a dar 8/19, que no es. Ya, porque ya hemos visto cuál es la opción correcta, que es la opción C. Y ya, así de simple. ¿Qué es importante acá? Recuerden, y lo voy a subrayar acá en rojo, casos totales, ¿sí? Entonces uno divide los casos favorables entre los casos totales, que son todos, incluyendo aquellos casos que son favorables. ¿Listo? Pasemos entonces a la pregunta número 5. Pregunta número 5. Observe los siguientes triángulos. Nos presentan el triángulo A y el triángulo B. ¿Es posible asegurar que los triángulos son semejantes? Tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 5. Entonces, el tema de esta pregunta es ángulos y trigonometría. Y nos dicen, bueno, nosotros tenemos acá dos triángulos. Necesitamos que usted nos diga si estos dos triángulos son semejantes. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué son triángulos semejantes? Los triángulos semejantes son aquellos que tienen los mismos ángulos internos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito de ángulos y vamos a ver. Entonces, primero, ¿cuánto tiene que ser la suma de ángulos internos en un triángulo? Sea cualquiera, sea equilátero, isósceles, bueno, en fin. Cualquier triángulo siempre tiene que sumar 180 de los ángulos internos. Estos tres tienen que sumarme 180. Listo. Lo segundo, ¿cómo son los ángulos cuando se intersectan dos rectas? Pues, digamos que este ángulo yo lo voy a llamar alfa. Y este ángulo de acá, o sea, el que está enfrente, va a ser el mismo. También va a ser alfa. Y pues lo mismo sucede con estos ángulos de acá. Entonces, este ángulo de acá, que yo voy a llamar beta, va a ser el mismo de acá que yo voy a llamar beta. Listo, sencillo. Y finalmente, ángulos suplementarios. Entonces, cuando yo tengo el recorrido de un ángulo que va de esta recta a la misma recta, pues eso me va a sumar 180 grados. Sí, es un ángulo llano. Pero entonces, ¿qué pasa? Digamos que este ángulo de acá yo lo llamo alfa y este ángulo de acá yo le llamo también beta. ¿Sí? Que es este pedazo y este pedazo. Alfa más beta va a ser 180 grados. ¿Sí? Porque me forman un ángulo llano. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver en estos triángulos yo qué puedo saber. Primero, si se dan cuenta acá, yo podría llevar este ángulo de acá justo hasta acá y estaría formando un solo ángulo en la misma recta, entonces sería un ángulo llano. Tendríamos que estos dos ángulos serían suplementarios, ¿sí es claro? Entonces que van a sumar 180 grados. ¿Cuánto me diría esto? ¿Qué le falta a 150 para llegar a 180? Le faltan 30 grados. Y yo diría, bueno, bien. Ahora, en este caso tendríamos esto de acá. Entonces tendríamos que, como este ángulo está justo enfrente y es el cruce de dos rectas, pues también va a medir 60 grados. Y listo, comprobemos si nos quedó bien. Yo sé que la suma de todos los ángulos internos tiene que ser 180. Este ya sabemos que es 90 grados porque es un ángulo recto. 90 más 60, 150 y 30, 180. Entonces, vamos bien. Ahora miremos qué sucede acá. Este mide 120 grados y también este va a ser suplementario porque si se dan cuenta hacen parte, los dos juntos harían parte de la misma recta. Entonces, ¿qué le falta a 120 para llegar a 180? Pues le faltan 60 grados. Entonces uno diría, bien, vamos bien. Y acá, 90. Listo. Recuerden que la suma tiene que ser, de todos los ángulos internos, tiene que ser 180. Recuérdenlo muy bien. 90 más 60, 150. ¿Qué nos falta para que nos dé 180? Pues nos falta 30. Entonces a la pregunta, ¿será que estos dos triángulos son semejantes? La respuesta sería sí, porque a pesar de que estén en una distinta posición, si se dan cuenta este está como girado, pues tienen los mismos ángulos internos. Y ya, entonces a ese respecto la opción correcta de esta pregunta sería la opción A. Y listo. Bueno, pues eso sería ya todo por este video. Esperamos que sea de mucha utilidad por ustedes. Gracias por vernos, gracias por los comentarios, estamos muy pendientes de ellos. Y si les gustó el video, suscríbanse, activen las notificaciones y denle like. Y síganos en nuestras redes de Facebook, de Twitter y de Instagram. Nos vemos en una próxima. Chao.